aquí lo puse, si decimos. Escribirlo más grande para que lo puedan ver, ¿no? Creo que así estaría bien. Si decimos. ¿Lo ven ahí? Muy bien. Si decimos ¿qué cosa? Ese es nuestro tema de hoy. Si decimos. Hay dos palabras en español, que es la palabra sí, que se utilizan de forma diferente. Está el sí con un puntito arriba, que es la I normal, y está el sí con una tilde. ¿Alguien sabe la diferencia? Que no sea Karina ni Wiscari. Ah, bueno, Wiscari lo sabe. ¿Alguien sabe la diferencia entre este sí y este sí? Sí acentuado o con una tilde y sí sin una tilde. Sí con una tilde es la afirmación, ¿no? Muy bien, excelente, hermano Pablo. Excelente, sí, por supuesto. Cuando tiene una tilde, este sí es porque estamos moviendo la cabeza afirmativamente. Sí, vas a ir a mi casa a comer carne asada, dice el hermano Erasmo. Sí, le digo yo, sí. Es una afirmación positiva, ¿verdad? Entonces la afirmación positiva, el sí con el acento o con la tilde, indica una afirmación, por supuesto, estaría de más decir positiva. Entonces, ahora, ¿qué es el sí sin el acento? Y es muy importante también porque muchas veces lo vamos a ver en la Biblia, estos dos sí. Pero el que más se repite en la Biblia es el sí que no tiene el acento, el sí con el puntico. Este sí con el puntico, hermanos, aunque usted no lo crea, es un iniciador de cláusula, es decir, que está hablando de una condición, es un condicional. Es un condicional, es decir, cuando veamos ese sí, estamos frente a una causa y efecto. Si hago esto, es por esto, ¿sí? Obligatoriamente. Entonces, en la Biblia, en el libro de Primera de Juan, que es la carta que vamos a leer hoy, yo voy a ir leyendo corrido y solamente me voy a detener cada vez que encontremos la frase si decimos, o si confesamos, o el que confiesa, el que dice, también, el que dice. Y con esto dicho, o sea, se puede entender como decir sí, puede ser que sí, pero a lo mejor es no. es como cuando yo digo, si yo fuera millonario, ese sería un condicional Puede hipotético. ser que no. Ajá. Me compraría una casa al lado de la playa. Ese sí está dentro de una cláusula, de una oración, que puede que sea hipotético o puede que sea real. Si yo digo, si tengo dinero te visitaré mañana. Veo, es un condicional. Es un condicional. Y aquí vamos a ver hoy, porque en este país, y en muchos países, y dentro de las iglesias, para no hablar de países, dentro de las iglesias, existe mucho la confesión, el yo digo, yo soy tal cosa. Especialmente la etiqueta soy cristiano. Soy cristiano. De hecho, en el Apocalipsis, Jesús a una iglesia le dice, tú dices soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y yo te digo que tú eres un pobre, miserable, desnudo, desventurado. O sea, fíjate todo lo que Cristo piensa en comparación a lo que nosotros decimos. Yo puedo decir una cosa, pero en la mente de Dios, Dios dice otra cosa, porque Dios nos conoce mejor que nosotros. O sea, el tema de hoy es llevarnos hacia lo nominal. Es decir, nosotros muchas veces somos cristianos nominales, y cuando digo nominales es simplemente de nombre. Tenemos una etiqueta. A otra iglesia el Señor le dice, tienes nombres de que vives y estás muerto. Entonces, estoy hablando en términos generales de que muchas veces nosotros decimos muchas cosas, pero no vivimos lo que decimos. Hay una diferencia entre decir y ser, entre decir y hacer, y de eso es que vamos a hablar hoy, entre decir y lo que realmente somos. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Juan. Vamos a leer el corrido, y yo les dije me voy a detener en esa frase, si decimos. Primera de Juan desde el 1 en adelante. Si tiene 40 capítulos vamos a leer, hermana. No, yo creo que solamente tiene unos pocos capítulos, si no me equivoco son 5 capítulos, sí, son 5 capítulos nada más. Vamos a leer nada más y vamos a detenernos aquí. El corrido, sí dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon pues, nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, Cristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, Cristo estaba previamente con el Padre en su gloria y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso se los anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea
cumplido. Es decir, yo no vengo con un mensaje nuevo. Yo vengo a decir lo que ya está dicho. Yo vengo a decir lo que siempre se ha creído. Y en esto nos caracterizamos nosotros los pastores. Nosotros no venimos con nuevas revelaciones. El Señor me dijo. Es muy fácil escuchar hoy cristianos que dicen, el Señor me dijo, uy, estoy sintiendo la presencia de Dios, estoy viendo que el Señor me está diciendo una cosa aquí, espérate, el Señor te dice así. No. Nosotros no venimos con nuevas revelaciones. Nosotros venimos con lo que ya está escrito, con lo que siempre se ha enseñado, con lo que siempre es tradición dentro de la iglesia, lo que es ortodoxia, lo que siempre se ha dicho y enseñado en la iglesia y se ha creído como doctrina. Y la base fundamental de nuestra doctrina es que Cristo es el Hijo de Dios y que habitó en gloria con el Padre y que descendió a esta tierra para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Eso es lo que siempre se ha dicho, es lo que se ha creído y es lo que nosotros abrazamos como doctrina fundamental que da inicio al cristianismo. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Seguimos, porque ese no es el tema. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, sigue con lo que se ha dicho, ¿no? Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos, ay papá, aquí me paro. Primera si decimos que tenemos comunión con él. ¿Qué es lo que decimos? Yo tengo comunión con el Padre, yo tengo comunión con Dios, yo tengo comunión con el Hijo. No, yo soy cristiano, yo tengo comunión. Comunión, entiéndase por comunión, compañerismo, amistad o relación. Si decimos, ¿qué es lo que decimos? Primero, si decimos, número 1, que tenemos comunión. ¿Está mal decir que tenemos comunión? No está mal. No está mal, pero ¿cuál es el problema? Y andamos en tinieblas. Ahí está el problema. Si decimos que tenemos comunión, está bien. El Señor nos da un 100 o un 20, como decimos en Venezuela, porque es la nota máxima. Dios nos da un 100. Si tenemos comunión, si decimos que tenemos comunión, no es el problema. El problema es que digamos que tenemos comunión con Él, pero andemos en tinieblas. Y cuando hablo de tinieblas es en pecado deliberado. Practicando el pecado, haciendo de las mías como a mí me gusta, dándole rienda suelta a mis pecados, entonces yo no puedo decir que tengo comunión con Dios. ¿Ves la diferencia? O sea, hay personas que el hipercalvinismo, que es un extremo del calvinismo, dice que como yo soy salvo, siempre salvo, yo tengo licencia para pecar. Y que puedo pecar, pero como el Señor me salvó, ya yo puedo hacer lo que me dé la gana y eso no va a cambiar el plan y la soberanía y el propósito de Dios. Eso es un extremo, porque el verdadero cristianismo, la salvación realmente no se pierde, pero el que está en comunión con Dios no peca deliberadamente. Es decir, no practica el pecado. Y eso lo vamos a ver más adelante a medida que andemos. Entonces, lo que dice es, no está mal que yo diga que tengo comunión con Dios. Lo que está mal es decir que tengo comunión, pero me revuelco en mis pecados. La palabra tiniebla es sinónimo de pecados. Y lo vamos a ver en el contexto. Y andamos en tinieblas. Entonces, ¿cuál es el problema? Mentimos. Y no practicamos la verdad. ¿Cómo entonces podemos practicar la verdad? Si yo digo tengo comunión pero ando en tiniebla, la Biblia me llama mentiroso. Juan no lo presenta así, no dice ustedes son mentirosos, no, dice mentimos, suavizando su discurso. Pero en pocas palabras no. ¿Ah? Y se incluye a él. Se incluye el mentimos de una manera suave, ¿verdad? Pero yo, si lo ponemos en términos reales y coloquiales, si yo digo tengo comunión con Dios, pero me revuelvo en todo tipo de pecados y tinieblas, entonces yo soy un mentiroso. Y no estamos practicando la verdad. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios en primer lugar? Que si yo digo que tengo comunión con el Padre, que si yo digo que tengo comunión con Cristo, yo tengo que practicar la verdad, tengo que vivirlo, tengo que apartarme de todo tipo de tinieblas, apartarme de todo tipo de pecado, evitar pecar en cuanto dependa de mí, con conciencia y conocimiento de causa, odiar y aborrecer y apartarme de todo tipo de pecados. Eso es una evidencia que da una señal a mí de que soy verdaderamente un cristiano. Y gloria a Dios porque una de las características del cristiano, lo hemos dicho aquí en otras oportunidades, es que recibimos una hipersensibilidad por el Espíritu cuando hacemos algo malo. Inmediatamente sentimos que algo pasó en nosotros. Nos sentimos como desarmados. Es como que yo quisiera pelear contra un enemigo, contra un Pablo, ¿verdad? Que está aquí, que es más fuerte que yo, tal vez, o más experimentado que yo en los trabajos que hace. De repente yo me quiero enfrentar a él, me va a desarmar rápidamente. Entonces estoy en desventaja. Lo mismo ocurre aquí, dice, si decimos que nosotros tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, si decimos, decirlo no es el problema.
El problema es no vivirlo. El problema es decirlo y tener una incoherencia al vivir en pecado, al practicar el pecado con toda conciencia, pues. Ahora dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, versículo 7, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esta sería la otra parte. ¿Cómo podemos nosotros tener comunión con Dios, hermanos? Según el contexto de lo que estamos leyendo. Tenemos comunión con Dios teniendo comunión los unos a los otros. Los unos a los otros. Cuando usted vaya avanzando más en este libro, se va a dar cuenta que una de las cosas que resalta Juan es el amor hacia nuestros hermanos, el mandamiento que el Señor nos dejó. Y muchas veces nosotros no toleramos a un hermano o a una hermana en la fe porque es de una doctrina o de una tendencia cristiana. No, porque este no es bautista, o porque este es pentecostal, o porque este es luterano, o porque este es presbiteriano, o porque este es qué sé yo. Entonces, la Biblia dice que si nosotros decimos que andamos en comunión con Dios, y nos da la fórmula, luego dice, fíjate lo que dice, pero si andamos en luz como Él está en la luz, no va a haber problema en que nosotros tengamos comunión los unos a los otros. Hay un pastor reciente que conocí hace poco, y él decía, nosotros tenemos que aprender a aceptar a los demás cristianos como son, porque cada uno, aunque no piense igual que nosotros, vive su fe y se mantiene en el Señor, experimenta la fe de una manera muy distinta a como nosotros la podamos entender. Y el Señor está trabajando en ellos. Y por eso tenemos que encontrar elementos en común para tener esta comunión con ellos. Si nosotros tenemos comunión, si andamos en luz número uno y estamos en comunión, entonces los unos con los otros, es cuando la sangre de Cristo, en el momento que nosotros por algún motivo pequemos o fallemos, la sangre de Cristo es efectiva. Es efectiva. Está aquí, andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y entonces la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, y no me gusta que dice nos limpiará, nos limpia de todo pecado. Yo quiero que se enfoquen en este verbo en presente, nos limpia, que por cierto es un verbo aoristo en griego que significa que no deja de ocurrir esa limpieza de Dios en nosotros, día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Versículo 8, vamos con el segundo si decimos. ¿Estamos claros con esto? Si decimos, ¿qué dice el versículo 8? Que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Oh, pero aquí viene otro problema, mira. No está en nosotros. El primero es si decimos que tenemos comunión con Él. El segundo es si decimos que ¿qué? Que no tenemos pecado. Si decimos que no somos pecadores. No tenemos pecado, perdón. No que no seamos pecados, sino no tenemos pecados. Si decimos que no tenemos pecados, ¿qué hacemos entonces? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, nos engañamos. Y la verdad de Dios no está en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Fíjense que no dice si decimos que no somos pecadores. ¿Dice eso? No, sino lo que dice es si decimos que no tenemos pecados. Ahora, hay dos perspectivas del pecado y Juan aquí lo que nos está llevando es a la perspectiva de Dios. Está la perspectiva humana. Desde la perspectiva humana, cuando nos comparamos los unos a los otros, es posible que digamos, yo estoy mejor espiritualmente o no estoy en pecado como está fulano. A veces nosotros pensamos desde una perspectiva humana que el que está en pecado es el que fornicó o el que adulteró. Y el que miente, y el que pide prestado y no paga, y el que chismea, y el que tiene pensamientos impuros que no los revela afuera, y el que ve cosas que no debe ver, ese no está en pecado. Nos alarmamos, fulano de tal pecó. ¿Qué quiere decir con que pecó? A veces yo pregunto. No, que se llevó una mujer, adulteró, se acostó con la mujer. Eso es pecado según tu perspectiva. Pero si yo te hago una radiografía, te aseguro que tú estás tan en pecado como el que adulteró, aunque tú estés casado por 40 años con tu esposa. Eso es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos, porque desde una perspectiva humana nos podemos comparar y juzgar los pecados como pecados grandes y alarmistas o alarmantes, ¿no? Pero desde una perspectiva divina, desde el punto de vista de Dios, si Dios nos pasa sus ojos sobre nuestras vidas, ¿cómo nos encontraría?
sin pecado No. o en pecado. En pecado. Dios vería nuestra condición, hermano, desde un pensamiento, y eso es lo que Cristo hizo, y lo que Cristo hizo fue elevar la concepción de pecado, llevarlo a la perspectiva correcta cuando dice, el que mira a una mujer, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya es un adúltero en su corazón, ya adulteró en su corazón. Según la perspectiva de Dios, el pensamiento ya cuenta como el acto. O sea que Dios, desde una perspectiva de Dios, en nosotros hay pecados. Nosotros tenemos pecados. O sea, por eso la salvación no puede perderse. Porque si la salvación dependiera de nosotros, ¿cómo puedo yo ganar la salvación si yo tengo pecados? Jamás, pero jamás de los jamás yo puedo dejar de tener pecados. Primero porque estoy en la carne. Y segundo, mis pensamientos vuelan y se imaginan miles de cosas. Y el hombre es egoísta, egocéntrico. Todo pecado tiene que ver con el yo. Yo miento porque quiero satisfacer una necesidad y no meterme yo en problemas. Yo adultero porque mi yo me pide deseo carnal. O sea, todo tiene que ver con el yo. Entonces Juan está diciendo, el que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. El que dice que no tiene pecado, dice la verdad de Dios no está en él. La verdad de Dios no está en nosotros cuando decimos, no, yo no tengo pecado. Entonces, esa es una persona que está diciendo, yo puedo tener la salvación por mis propios méritos. Porque yo sí estoy bien y realmente Dios sí me tiene que salvar porque yo estoy bien delante de Él. Y Dios dice, no, mentira, te estás engañando a ti mismo. Porque la salvación no puede depender de ti. Porque tú no estás nunca libre de pecado. Y eso lo dijo Cristo. El que se sienta libre de pecados, aquellos fariseos que vivían en el templo, eran intérpretes de la ley y llevaron a una mujer ante Cristo para que la apedreara, le preguntó, bueno, está bien, han traído a esta mujer ante mí. Okay, el que se sienta libre de pecado, la ley decía que había que apedrear a esa mujer sorprendida en adulterio. Entonces decía el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice que examinados y juzgados por su conciencia, desde el más grande hasta el más pequeño, se fueron y dejaron a Jesús solo con la mujer. ¿Qué significa eso? Que el más espiritual de ellos, juzgado por su conciencia, encontró que realmente había pecado en él. Y se fue. Cuando Cristo se levantó, encontró que la mujer estaba sola. ¿Y dónde están los que te acusan, mujer? Se han ido, ninguno te ha condenado, no te han tirado ni una piedrita, pero ni una ñasquita chiquitica. No, Señor, ninguno. Yo tampoco te condeno. Ven paz y no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar no significa que no vuelvas a tener pecado. Son dos cosas distintas. El hombre por naturaleza tiene pecados, hermano. Por naturaleza tenemos pecados. Pues nos estamos limpiando con la palabra. Y eso es lo que está diciendo ahí. No podemos decir, no tengo pecado. Porque cuando yo digo no tengo pecado, hago depender la salvación de ¿quién? De mí. Y ahí está el problema. Y yo jamás puedo decir que no tengo pecados. El doctor Miguel Núñez fue criticado porque él dijo, si yo me muero en pecado. Por precisamente mi confianza en Cristo lo que me garantiza la salvación. ¿Quién puede asegurar que si yo muero ahorita, si ahorita hubiera una tragedia aquí y muero, yo no me voy a morir en pecado? Estaría pasándole por encima lo que la Biblia dice. El que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Todos nos vamos a morir en pecado. No hay un método, una fórmula mágica que diga, bueno, sé que me voy a morir, como me voy a morir, me voy a purificar al 100% y apartarme de todo pecado. No existe. Me voy a morir en pecado. Pero es mi confianza en Cristo. Y gracias a Dios que la salvación depende de Dios y de Él que tiene misericordia y no de nosotros, para que nosotros podamos ganar la salvación por medio de nuestra confianza en el sacrificio de Cristo. Porque nosotros somos juzgados en Cristo. Por eso el sacrificio de Cristo es completo. Resuelve nuestros pecados del pasado, nuestros pecados del presente y nuestros pecados del futuro. Las tres doctrinas fundamentales del cristiano. Del pasado, justificación. Señor pecador y convicto, usted ha sido perdonado. ¡Wow! Tremendo alivio. ¿Pero significa que ya estoy listo? No. Santificación es el segundo, el presente. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza de ser manifestado juntamente con Cristo, porque somos hijos de Dios. Se purifica, nos purificamos a través de la palabra. Cada vez que oímos la palabra entra más luz a nuestras vidas y vamos cambiando actitudes. Ya no somos los mismos, hacemos una línea del tiempo, ¿verdad, Pablo? Hacemos una línea del tiempo. Pablo comenzó aquí. Cuando comenzó, ¿cómo era? Perseguidor de la iglesia. Decíamos una bola negra. Era una bola negra.
Pero a medida que, bueno, aquí no se puede decir negro, ¿verdad? Pero a medida que va pasando el tiempo, Pablo está aquí ahora. Pablo ya no es una bola negra, ahora es una bola de cristal, ¿verdad? Con ciertas manchitas negras que hay que ir quitando. Lo mismo pasa igual que con nosotros. Nosotros cuando llegamos a Cristo, aunque nos convertimos, y uno dice, te perdono, pero ese perdón no significa que ya estoy listo. Pero a medida que en este proceso, esta línea de tiempo, hemos escuchado cuántos sermones, cuántas predicaciones, cuántas veces hemos orado ante Dios, cuántas veces hemos leído la palabra de Dios y cuántas veces empezamos nosotros a vivir lo que la Biblia dice. Y a medida que yo escucho la palabra y voy viviendo lo que la Biblia dice y voy apartando. Oh, la Biblia dice que no sea chismoso, pero yo aquí era chismoso. Oh, ya no puedo ser chismoso. Oh, la Biblia dice que yo no sea mentiroso, pero a mí me encantaba mentir mentiras, las invento así. Pero ahora yo tengo que ir apartándome. Yo fumaba cigarrillo, todavía me fumo de 26, ahora me fumo 20, mañana me fumo 18 y pasado mañana me fumo 16 o 15. Voy apartándome. Hay más luz. Se van dando cuenta. Cuando llegamos aquí en esta posición, nos damos cuenta que sigue habiendo tinieblas, que es lo que la Biblia dice, tenemos pecados. Pero estoy en un proceso de santificación. Esa es la segunda doctrina. Y la tercera es la glorificación. Jamás voy a dejar de tener pecado hasta que sea glorificado. Por eso dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la obra en vosotros, aquí, como nos encontró el Señor con la justificación, por medio de su Espíritu. Señor pecador y convicto, usted ha sido perdonado y justificado por la justicia de Cristo imputada en su vida. A partir de ahí comenzamos a recorrer una vida de santificación día tras día. Y en este proceso el Señor nos va perfeccionando. Esta perfección, el Señor nos va perfeccionando. Este perfeccionamiento no se va a consumar. Esta perfección no se va a consumar. ¿Hasta cuándo? Porque aquí es justificación. En el proceso de la perfección se llama santificación. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, dice la Biblia. Y al final, cuando Cristo se manifiesta, que descienda por su iglesia, es que va a ocurrir el proceso de la glorificación. Allí la perfección se va a completar. Allí será nuestra obra de redención completa. Se completará el proceso de glorificación. Son las tres doctrinas fundamentales del cristiano. Y lo que está diciendo es, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Seguimos teniendo pecado, estamos en una línea de perfección. Somos mejores, por supuesto, en la línea del tiempo a como éramos cuando creímos. Estamos más cerca, como dijo Pablo, estamos más cerca de Cristo que cuando creímos. Eso también tiene implicaciones en cuanto a nuestra naturaleza de pecado. ¿Sí? Dígame, hermana. Bueno, ya tiene que 2 años y medio aquí. Ajá, 1 y pico. Me cayó. Le cayó el 20 después de haber dado esta clase como 7 veces. Ahora fue que me cayó. Gloria a Dios. Le cayó el 20, hermana. La verdad que sí. Amén. No, Ahora, vean lo que dice... Sí. Según si confesamos o si decimos. Tercero, ¿qué dice el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados. Esto sí es bueno. Si confesamos, si decimos, si confesamos nuestros pecados. ¿Qué hace Dios? Fiel y justo para perdonar. Oh, es que sí tenemos pecados, pero nosotros sí tenemos una conciencia y reconocemos cuáles son esas cosas con las que estamos luchando y batallando. Y ahí está el proceso de santificación. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Confiar en que Dios es fiel. El tercero es si confesamos nuestros pecados. Decir es confesar también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que decir? Nuestros pecados. Nuestros pecados. ¿Y qué va a pasar? Los tengo que decir con una confianza. La confianza de que Él, o sea, Dios o Cristo, es fiel. Fíjate, depende de quién. De la fidelidad de Dios para lidiar con mis pecados, no de nosotros, hermanos. Nosotros intentamos, luchamos, tratamos de vivir lo que dice la palabra, pero nunca lo vamos a hacer. Pero entonces, Señor, mira, tú sabes, en esto yo estoy fallándote. Yo necesito que tú me vayas transformando y me vayas cambiando. Yo por mi propia cuenta no puedo. Lo intento, pero me siento un fracasado cada vez que yo creo que lo vencí, pum, vuelvo a caer. Señor, estoy mal en esto. Entonces dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos en el proceso de santificación. Limpiarnos de toda maldad. Él va haciendo su obra en nosotros. Y aquí viene el cuarto. El cuarto si decimos. Si decimos ¿qué cosa? Si decimos que no hemos pecado,
ahí ya le estamos apuntando un arma contra Dios. Vean la diferencia. Primero, si yo digo que no tengo pecado, el arma está en contra de mí. Estoy agarrando una ametralladora para fusilarme a mí mismo. O sea, no puedo tener garantía de nada, porque estoy diciendo, fíjate, en el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Es decir, nos estamos fusilando. Pero si decimos que no hemos pecado, en el pasado, está hablando ya del pasado y que continuamos haciendo. Si decimos que no hemos pecado, entonces estamos agarrando una ametralladora contra Dios. Vean lo que dice. Le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién hacemos mentiroso? Le estamos llamando a Dios, lo estamos juzgando, lo estamos sentando en la silla del acusador y decirle, usted, Señor, es un mentiroso porque usted dice que el hombre no puede pecar y yo jamás he pecado. ¿Qué tal? Me estoy elevando al nivel de Dios y a Dios lo estoy llamando mentiroso. ¿Qué dice la Biblia? Le hacemos a Él mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Entonces, con todo esto dicho, hermano, no hemos avanzado. ¿Podemos ganar la salvación? ¿Podemos ganar la salvación con todo esto dicho? ¿Podrá la salvación depender de nosotros? Que tenemos pecados, no lo podemos negar. Que hemos pecado, y no lo podemos negar. Y que de no ser, lo que está haciendo Juan aquí es poniendo a Cristo en el medio, de no ser por el Cristo fiel y de la comunión que tenemos los unos a los otros y la sangre de Cristo, nosotros no podremos ser limpios y perdonados de nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo Él. Seguimos luchando con nuestros pecados, pero confiamos en Él, nuestra confianza está en Él. Por eso dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice que todos pecamos. Dios dice en Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:23 creo, dice que todo hombre ha pecado delante de Él, que no hay justo en la tierra. También dice Romanos capítulo 3, no recuerdo el versículo, pero el capítulo 3, Pablo dice que todos nos desviamos cual ovejas y no hay justo ni aun uno. Y que nuestra credulidad no anula la fidelidad de Dios. Nuestra incredulidad, nuestros pecados, nuestra manera de enfrentar la vida aún, ¿verdad?, con incredulidad, no anula la fidelidad de Dios, porque depende de que Dios es fiel. De eso se trata. Así que si decimos que no tenemos pecado, que no hemos pecado, ese es el cuarto, nosotros no hemos, yo nunca he pecado. Yo no he pecado. Y hay unos que dicen que es posible no pecar. He tenido debates, créanme, por YouTube y hay gente que dice que nunca han pecado desde que son cristianos. Va en contra de cuando tú le sacas la Biblia, deslegitimizan ese libro. Dicen, no, pero ese fue Juan, pero Cristo dijo esto. Pero si Juan es inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que es lo que dijo Cristo. Y aquí está diciendo, estamos haciendo mentirosos a Dios. No hemos pecado, ¿qué hacemos? Llamamos a Dios mentiroso. Casi nada. Es decir, nos elevamos por encima del nivel de Dios y nos convertimos en el juez de Dios y lo ametrallamos así. Mentiroso, Señor, que yo no peco. Ay, Dios mío, vamos con el capítulo 2. Y aquí viene Juan y dice en el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Que hay una cosa distinta. ¿Para qué nos escribe Juan estas cosas? Para que no pequemos. Pero si tenemos pecado, ¿cómo hacemos entonces? Pero aquí está hablando del pecado deliberado, sí. Muy bien. La palabra pecar aquí es una práctica consciente. Es la práctica del pecado. El problema no es pecar, el problema es practicar el pecado. ¿Ven la diferencia? Yo puedo tener pecado y no ser un practicador del pecado. El que peca es una acción que requiere un acto de conciencia deliberado. El que peca, por eso dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En pocas palabras, si lo llevamos al griego aoristo, para que no practiquéis continuamente el pecado. Eso es lo que significa. Y lo vamos a ver dentro del contexto para que no crean que, no, pero aquí no lo dice, tú lo estás agregando por el griego, por lo que sea. Vamos a ver el contexto para que ustedes vean que sí. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, porque hay la posibilidad, ya dijo, ¿verdad? Por supuesto que él lo pone ahí como para suavizarlo con un condicional. Por supuesto que alguno ha pecado y yo he pecado. Y todos hemos pecado. Pero tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el abogado. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
pero va empezando a presentar distintivos de un verdadero cristiano. ¿Cómo yo sé que conozco a Dios? A pesar de que hay pecado en mí, a pesar de que tengo pecado y de que he pecado, qué sé yo, y vivo una continua confesión de mis pecados, ¿cómo puedo yo saber que soy un auténtico cristiano? Porque guardo, ¿qué cosa? Los mandamientos. No guardo los mandamientos para ser salvos, son dos cosas distintas, sino que guardo los mandamientos como efecto de haber sido salvo, como un acto de purificación y de santificación. Y dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo yo sé que yo puedo decir, tengo comunión con Dios, yo conozco a Dios? Bueno, se ve evidenciado porque trato de vivir en un estándar de moralidad muy distinto a como el mundo vive. Me freno de mis pecados, trato de vivir guardando la palabra de Dios, los mandamientos. Dice el versículo 4, ahí viene el otro, dice, el que dice, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es el quinto dice? Si decimos, el que dice. ¿El que dice qué cosa? Yo le conozco. Ahí está. Con una boca bien grande, ¿verdad? Si es bembón como yo, más grande lo va a decir. Yo conozco a Dios. Si decimos yo le conozco. Decía un humorista, mi boca es tan grande que cuando voy a decir 13 digo 26. Yo le conozco. Si decimos yo le conozco y no guardas su mandamiento, sus mandamientos, el tal es mentiroso vea, nos está dando ¿cómo se llama? Tips para reconocer quién es cristiano y quién no. Alguien puede decir, mucha gente puede decir yo conozco a Dios. Salgan afuera y pregúntenle a la gente, hagan una encuesta y digan, ¿usted cree en Dios? ¿Usted conoce a Dios? Por supuesto que lo conozco. Pero entonces revise su vida de santificación y de purificación y se va a dar cuenta que comienza usted a predicar en la palabra de Dios. A mí no me hables de Dios, a mí no me hables de la Biblia, pero tú me dijiste que conocías a Dios. Y Jesucristo fue tajante al decir, el que es de Dios, su palabra oye. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Si decimos que le conocemos, pero no leo la Biblia. La Biblia la utilizo solamente cuando vengo al estudio bíblico o a la iglesia. De hecho, cuando voy a venir para acá no encuentro la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia, Karina? ¿Dónde me la agarraste? ¿Dónde está la Biblia? Cantar aquello y lo otro. Por eso yo he decidido digitalizar la Biblia en mi teléfono. Ahí no hay pele, ¿verdad? Ahí la tengo. La cargo en mi teléfono y ahí está. Pero dice, si decimos yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿cuál es el problema? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es decir, no es cristiano. Si usted dice yo conozco a Dios, lo puede decir, pero ¿cuál es el problema de decirlo? Si no lo vive, si no ama la palabra de Dios, si no guarda la palabra de Dios, si no lee la escritura. Yo no entiendo, hermano. Mira, la gente en las iglesias andan buscando nuevas revelaciones, pero cuando tú les expones a la Biblia no quieren. No, yo de la Biblia lo acepto como, qué sé yo, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo te diga? Así te dice el Señor. ¿Qué es lo que te voy a decir? Que lo quieren fácil. Que pactes con él, Pablo. Dame $1,100 y el Señor te va a devolver 100,000, te lo va a invertir. Tú me das 1,100 y el Señor te va a dar 100,000. ¿Qué te parece, Pablo? Así resuelvo la renta del mes, chamo. Y la gente anda buscando eso. Bueno, lo de los reales no, pero sí, cosas así, ¿verdad? De que le hagan promesas falsas. La sanidad. Sanidad, Señor, vengo a ti para que... Hermano, pero no, yo no, a mí no me gusta escuchar a Wisto porque es pura Biblia o pura escritura. Yo quiero que me impongan la mano y me hagan caer por allá, boom, y qué sé yo, y me sanen y me hagan milagros y todo tipo de cosas, señales, y que me pongan la mano y salga el fuego. Yo no sé cómo es la gente, Anda para que un dragón te ponga la mano entonces, chicos, Y haga ¡guau! Y salgas quemado de ahí, ¿verdad? No, vale. Dice, si yo digo que yo le conozco y no guardas los mandamientos, aborreces la Biblia, no guardas la Biblia, no guardas la escritura, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No hay nada que alegre más al cristiano auténtico y verdadero, hermano, que cuando se expone a la Biblia. Cuando escucha la Biblia, él siente la relación de Dios. De hecho, la palabra oración, cuando oramos, la oración significa un diálogo. Yo hablo con Dios y Dios me habla a través de la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Otra evidencia.
Yo guardo la Biblia, amo la Escritura, guardo la palabra, me encanta escuchar la predicación, la palabra de Dios es mi pan y mi día. ¿Y cómo puedo escuchar y exponerme yo a la palabra de Dios? Hermano, pongan música cristiana en su casa. No acepten música inconversa en su casa. A veces yo estoy poniendo la emisora y como aquí no escucho nada en español, pongo una emisora cristiana 98.3. 98.3. Y salen una música, no es cristiana la emisora. La pongo aquí y salen una gente cantando una ranchera y mi hija me dice, papá, eso es mundano. ¡Bum! Yo lo cambio rápido. Pero déjame que sea recordar mi tiempo pasado, ¿verdad? ¿Ah? Pero sí, tiene razón. No podemos nosotros aceptar recibir cosas que no alimenten nuestro espíritu y nuestra alma. Debemos amar por encima de todo la palabra de Dios. En eso conoce uno que efectivamente está caminando en el camino hacia Eso es lo que la está... cercanía de Cristo, porque cuando nosotros, antes de que tuviéramos esta relación con Cristo, uno puede escuchar todo tipo de música y no le afecta, no le molesta, se siente bien. Pero Se acomoda. después... Claro, la hipersensibilidad, el Espíritu de Dios que está en nosotros nos dice. Entonces, uno se siente mal. Juan ahora comienza a sacar cuál es el distintivo de un verdadero cristiano, nuestro ID, nuestro picture, nuestra identidad. Dice, mira, si alguien es cristiano, no va a decir nunca que no tiene pecado. Vive continuamente confesando a Dios, está diciendo aquí, ¿verdad? En tercer lugar, está diciendo, no solamente dice que le conoce a Dios. Es más, nosotros no tenemos que decir que le conocemos a Dios. Nosotros no tenemos que decir que tenemos comunión con Dios, sino que practicamos lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Amar la Biblia y guardar la Biblia y cumplir los mandamientos, cumplir lo que la palabra dice, y eso demuestra como credencial, es la licencia, el ID, que dice realmente este es un nacido de Dios, este es un hijo de Dios. ¿Ven la diferencia? Una cosa es decirlo, es lo que Juan está tratando de decir. Mira, muchos cristianos nominales aquí en Estados Unidos, hagan una encuesta y pregúntenle a la gente, ¿usted es cristiano? Así no vaya a la iglesia. Hasta dicen groserías. Lo certifico, decía un amigo mío en Venezuela, un hermano. Yo trabajo en el área docente y a veces tengo que compartir salón con maestros. Hermano, maestros groseros, pero tienes esperanza de que se van al cielo. Y son cristianos, tú los escuchas escuchando música, y pero cuando andamos no quiero ni repetir las palabras porque dicen. Yo no tolero ese lenguaje. Pero groserías, pero son cristianos. Si decimos, es un problema, porque eso habla de mi nominalismo. Soy cristiano de nombre, pero de decir hacerlo es otra cosa. Hay una distancia. No estamos para juzgar, pero la Biblia nos presenta cómo podemos juzgar. Juzgamos con la Biblia, ¿no? El que dice, otro, el número 6, el que dice que permanece en él, ese es el otro. Yo permanezco en Cristo. El que dice que permanece en él, ¿qué debe hacer? Debe andar como él anduvo. Sí, está bien. El que dice que permanece en él, se tiene que parecer a Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Debe andar como él anduvo. Se tiene que parecer a Cristo. Número 1, principal distintivo de Cristo, manso y humilde. Manso y humilde. La mansedumbre y la humildad son fruto del Espíritu, pero también se adquieren con la práctica, la vida práctica. Dice, aprended de mí, Jesús dijo, que soy manso y humilde de corazón. O sea, que es algo que aunque el Espíritu pueda ponerlo en nosotros, lo tenemos que desarrollar con las diferentes circunstancias por las que atravesamos. Cuando somos provocados, cuando somos vejados y humillados, ahí es donde tenemos que demostrar. Provoca meterte en una licuadora y beberte en jugo. Si el espíritu del príncipe se exaltase contra ti, dice Salomón, ¿no? En Eclesiastés, no dejes tu lugar. Dice, keep your temper, dice en la versión en inglés. Mantén tu temperamento, mantén tu compostura. Dice, porque la mansedumbre hará cesar las grandes ofensas. Es decir, que yo me tengo que... Una evidencia de que yo realmente soy manso y humilde es cuando a mí no me importa lo que los demás digan. Es cuando yo aprendo a soportar los insultos de los demás. Las palabras ásperas hacen subir el furor. Si el otro me insultó y yo también si me dijo, ¡loco! ¡Que te loco tú!
me insultó con un tono de voz, pero yo elevo la voz por encima y aparte de loco le digo requete loco. Hermano, aquel va a decirme ahora requete super mega hiper loco. Y cuando menos acuerdo, ¡ping!, nos vamos de mano. Es lo que está diciendo Juan aquí, el que dice que permanece en él, permanezco en él. No hay ningún problema con decirlo, pero entonces tiene que andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Cómo anduvo Cristo? Manso y humilde, como un corderito. No abrió su boca frente a sus trasquiladores. Como cristianos somos trasquilados. Esa es la principal característica de Cristo. Si contamos muchas otras más, hermanos, ser compasivo, ser amoroso, ser gentil, ser justo, también airarse cuando tiene que airarse por actos injustos, justificados sin pecado. Todos tenemos que ver a Cristo e imitarlo. Lo dijo también Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. O sea, sed imitadores de Dios. ¿Cómo puedo ser yo imitador de Dios? Veamos a Cristo como referencia y tratar de vivir como Él anduvo. Pero dice, como hijos amados, da la razón. Es que yo soy un hijo amado de Dios. El Señor me amó. Y como el Señor me amó, me da la razón suficiente como para yo poder vivir sin merecer el amor de Dios. El Señor me amó. Y cuando eso me desarma a mí, hermano, lo que dice Pablo en Efesios 5, sed imitadores de Dios como hijos amados. Oh, es que no es como simplemente como hijos. Él pudo haber dicho, sed imitadores de Dios como hijos. Pero lo dice como, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué? Porque eso hace una gran diferencia. Esa es la razón principal por la que yo trato de imitar a Dios o imitar a Cristo. Porque el Señor me amó. Como el Señor me amó sin yo merecerlo. Muchos de nosotros no hemos entendido el amor de Dios. Muchos de nosotros no hemos entendido de dónde el Señor nos sacó. Nosotros íbamos derechito, hermano, para ponérselo en criollo, derechito al infierno, a la quinta paila del infierno. Si es que existen pailas allá. Nosotros íbamos por un despeñadero sin fin, seguramente a ser condenados por la eternidad. Y aunque alguien diga, bueno, el infierno no existe. Aunque el infierno no existiera, el verdadero infierno es estar separado de Dios eternamente. Con todos los beneficios y todo lo que la Biblia describe de Dios, con todos sus atributos. ¿Cómo me voy a perder yo eso? Yo iba destinado a vivir una eternidad sin Dios. Y Cristo se interpuso en el camino. Me extendió su mano y me dijo, allí en esa cruz merecías estar puesto tú, pero yo voy a tomar tu lugar. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios, me da suficientemente las razones para yo decir, necesito vivir como un hijo de Dios. Necesito imitar a Cristo. Y eso es una evidencia de que permanezco en Él. Cuando no puedo imitar a Cristo en alguna área de mi vida, me siento avergonzado. Me siento mal. Siento que en algo estoy fallando al Señor. Y entonces ahí confío yo en la fidelidad de Dios. Él es fiel y justo para perdonarme de mis pecados. Para limpiarme de todo pecado. Él es mi abogado y Él me puede purificar y limpiar. Y por eso no dejo de tener comunión los unos a los otros con la iglesia, congregarme. Esas son claves que la Biblia nos da. Nos dice el versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Vuelve otra vez a referirnos a la doctrina que siempre se ha creído. Yo no vengo con nuevas revelaciones ni nada, yo vengo a decirles lo que ya se ha dicho desde un principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Oh, aquí viene con algo nuevo. Que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas van, ¿recuerdan la línea del tiempo? Cuando el Señor me encontró, yo estaba en pecado. O sea, era oscuro. Mi vida era solamente una tiniebla. Más yo que soy moreno. Yo era el peor. Pero a medida que el tiempo va pasando, dice, la luz y la luz verdadera ya alumbra, dice, pero antes dice, porque las tinieblas van pasando. Qué buena esperanza, ¿verdad? Qué hermosa esperanza que las tinieblas van pasando. Ayer era de lo peor, la peor cucaracha era yo, el peor gusano. Pero a medida que voy avanzando ya de gusano pasé a mariposa. Eso hace una gran diferencia. Y eso es lo que el Señor quiere, la metamorfosis que va ocurriendo en nosotros, el cambio progresivo, las tinieblas van pasando. Esa es la santificación. No por mi obra, yo hago una parte. Intento hacerlo, nunca voy a poder, pero el Señor me ayuda en mi debilidad.
por el Espíritu que ha puesto en nosotros. Y la palabra que tenemos que nos va limpiando y santificando, como dice Juan 15. Entonces dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera, que es Cristo, que es la Escritura, que es el Espíritu de Dios, ya alumbra. El que dice que está, aquí viene otra, el que dice que está en la luz, y ahí pasamos ahora desde el punto teológico a la parte práctica. Séptimo. Si alguno dice, yo estoy en luz, ¿cómo que dice ahí? Si alguno dice, el que dice que está en la luz, estoy en la luz. Pero, decirlo no es el problema. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Una evidencia, hermano, de que somos verdaderamente cristianos, aparte de todo lo que ya hemos dicho, es el trato que vamos aprendiendo a darle a nuestros hermanos en la fe. Y más en una cultura tan diversa como lo es el cristianismo, donde hay cristianos de todas las tendencias. Y necesitamos desarrollar el fruto de la paciencia y de la tolerancia. ¿Sabe qué detesto yo? Un cristiano gritón. Un cristiano superficial y religioso, ¿verdad? Que usa un lenguaje religioso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Bendito sea un varón, un siervo! Hemos desarrollado una jerga. Y a mí eso, al principio, hermano. Pero cuando uno comienza a verlo, que a partir de los ojos de Dios, de lo que Cristo hizo por él, está viviendo su experiencia y su vida como cristiano, uno comienza a entender que es mi hermano en la fe. Aunque no lo soporte. La palabra paciencia tiene dos significados en el griego. Una es esperar, saber esperar. Y la otra es tolerar, soportar. Al que grita, al que cree que es cantante y es un gran desafinado, hay que soportarle. Al que cree que es un gran predicador y es un desastre, mete a David en el arca, a Pedro ¿verdad? Bueno, a Pedro qué sé yo, lo llama Pablo, mezcla, o sea, es un desastre y no conoce nada de la Biblia. Hay que tolerar, porque él está en un proceso en el que las tinieblas están siendo removidas de su vida. Y el Señor le va dando madurez. No depende de nosotros esa obra en ellos, depende del Señor. Pero qué difícil es eso. Y Juan dice, el que dice que está en la luz y aborrece. Aborrecer en inglés dice hate. And hates his brother. Y odia a su hermano. Y odia a su hermano. Aborrece a su hermano. Lo suavizó ahí el que tradujo, ¿no? Se llama eufemismo cuando se suavizan las palabras para que no suenen tan duros. Pero en inglés sí no se suavizó. En inglés se tuvo que dejar porque no hay una manera para decir aborrecer en inglés. Se dice hate, to hate, odiar. Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Qué tremendo, ¿verdad? Que yo puedo ahora, pasamos de lo personal, de lo privado. Juan dice, si yo digo que no tengo pecado, si yo digo que estoy en comunión con Dios, si yo digo tal cosa, y que yo tengo herramientas teológicas para lidiar con mi vida de pecado, y es Cristo, el fiel, el justo, el abogado, da todas esas herramientas. Pero ahora pasa a la parte práctica. Como cristianos, no somos cristianos ermitaños. Eso es tú y Dios. Tú y Dios saben cómo tú estás. Pero también hay que considerar el otro aspecto de este credencial. ¿Qué haces tú con tu hermano en la fe? ¿Cómo lo ves tú? Porque piensa distinto a ti. Porque no tiene la madurez que tú tienes como cristianos. ¿Lo aborreces? ¿Lo miras por debajo del hombro porque no tienes tu mismo estatus social o tu mismo nivel académico? Qué difícil. Amar y aceptar a mi hermano tal cual es. Y diciendo, si tú no toleras a tu hermano como es, más bien lo aborreces, lo odias, lo tienes allá, este no es cristiano verdadero. Tú estás en tinieblas. Ese acto de desprecio hacia tu hermano. Mira, es más, Cristo dijo, el que llama a su hermano raca. O sea, dijo necio, pero la palabra es raca en el griego, en el arameo creo. Raca significa escupir enfrente a su hermano. El que escupir enfrente a otra persona en la cultura judía era un acto de desprecio. Y Cristo dice, mira, el que escupe enfrente de su hermano, ya queda expuesto a las llamas del infierno. Es como una persona infernal, pues del infierno, no es de Dios.
Imagínate si despreciamos a Cristo. Y es lo que está diciendo Juan. Si despreciamos a nuestros hermanos. Si los despreciamos, estamos en tinieblas. Ahora, amar a nuestro hermano no significa que no le podamos decir sus 4 verdades con la Biblia. Porque les amamos, les corregimos y lo tratamos de ayudar, ¿no? Pero de no verlo como cristiano está el problema. Ok, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, no solamente está en tinieblas, sino que anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es un ciego para no ver lo que Cristo ha hecho. ¿Saben lo difícil, hermano, que una persona se convierta? Pero si esa persona, ese hermano que yo no tolero, es cristiano, Dios ha hecho una obra, hermano. ¿Verdad, Pablo? Que es difícil. Y yo lo tengo que ver a través del sacrificio de Cristo, a ese hermano y a esa hermana. Si yo no quiero ver eso, entonces las tinieblas han enceguecido mis ojos. Y ni siquiera sé yo, ni siquiera a dónde voy. O sea, pierdo mi destino, incluso. O sea, ando en tinieblas, no soy cristiano genuino. Es lo que está presentando Pablo. O sea, un cristiano, si nosotros traducimos todo esto en lenguaje normal, mira, un cristiano auténtico reconoce que la salvación no puede depender de él por cuanto hay pecado en él. Un cristiano auténtico vive continuamente confesando su pecado. Ve a Cristo como el único fiel y justo, el único, y además como su abogado. Tiene comunión los unos a los otros con sus hermanos. Sabe que sus hermanos en la fe son diferentes, pero reconocen el sacrificio de Cristo en esos hermanos y los ama. Eso es lo que está diciendo Juan aquí, si lo estamos traduciendo, ¿sí? Esa es una evidencia de que realmente somos cristianos, ¿sí? Y sigue diciendo, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, le hablan a los hijos de los padres. A vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una gran diferencia. Hacer la voluntad de Dios. Sigue diciendo, hijitos, ya el tiempo, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora viene a rompernos la perspectiva Juan, a decirnos, mira, se cree que es un personaje, pero quiero decirles que no es uno solo. Hay múltiples anticristos. Y ahí viene todos estos que solamente dicen, todos estos cristianos nominales. Ahora Juan está dando un vuelco para decir, estos que dicen que son, y no practican, y no viven, y no aman, y aborrecen, y todo eso, esos están en tinieblas, y esos son los verdaderos anticristos. Nos lo va a decir aquí ahora. Mira lo que dice. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mira, salieron de nosotros. Cristianos, disque, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pueden estar dentro de la iglesia, usar la Biblia más grande, puede ser Thompson, la Biblia Plenitud, la Biblia más grande que usted se puede imaginar, la más pesada, saberse la Biblia, los 31.173 versículos, 1.189 capítulos de la Biblia, puede saberse los 66 libros de la Biblia, y aún así estar, no ser de nosotros, aún no ser de nosotros. Y era la hermana, yo pensé que usted estaba suavizando la cosa y va más acelerado que más, dice la hermana Alma, ¿verdad? Pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice Juan. Ay, hace una diferencia. Estos nominales nunca han tenido la unción del Santo. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, es decir, el Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ahí vienen estos, ¿no? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Cómo lo negamos? Solamente diciéndolo, llamándole mentiroso, todo lo que viene diciendo anteriormente, ¿no? Llamándole mentiroso, engañándonos a nosotros mismos. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que hemos oído desde el principio permanezca en vosotros. Otra evidencia de que somos cristianos. Lo que hemos oído permanece en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él
permanece en vosotros. No hay tal cosa como que la unción, hoy la recibo y venga que le voy a dar la unción y te soplo y te tumbo y mañana perdiste la unción y vengo otra vez y vamos a meternos en una montaña allá para recibir otra vez la unción porque la perdiste. La unción que está en nosotros permanece en nosotros. No es algo que va y viene. Es algo permanente en nosotros y es una garantía de nuestra salvación y de nuestra autenticidad como cristianos. Otro credencial que está presentando Juan. Dice, y como esa unción está en nosotros, ¿verdad? No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción es el Espíritu de Dios en nosotros, nos hace permanecer en él, permanece en nosotros y nos ayuda a permanecer en él también. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Ahora, el cristiano auténtico no se salva por las obras que haga, pero hace justicia. Y eso es una evidencia también de que somos hijos de él. Mira cuál amor, versículo 3, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque a él tampoco le conoció, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado en lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es, tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que... ¿En quién no hay pecado? En Cristo. En nosotros sí los hay, claramente. Todo aquel que permanece en él no peca. Ahí viene. No peca. No peca continuamente. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, el que permanece en Cristo tiene pecado, pero no peca. No practica el pecado. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado... Aquí está, ¿ves? El contexto de lo que le estoy diciendo. ¿Qué dice? Porque yo sé que dice el que peca significa practicar el pecado. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Ahí sí está claro. Entonces, tener pecado no es el problema. Pecar eventualmente por alguna razón no es malo. O sea, no, es malo, perdón. Corrijo, es malo. El problema es que yo sea un pecador practicante. Es una diferencia. Peco y peco y peco y el pecado va enlazando una gran cadena de la cual es muy difícil deshacerse. Entonces, si yo practico el pecado, si alguien es un practicante consciente del pecado, tengo razones suficientes para determinar que esa persona no es de Dios, aunque esté en la iglesia, sino que es del diablo. Lo dice, no digo yo, lo dice Juan, lo dice la Biblia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, un cambio de naturaleza en nosotros, ¿verdad? No practica el pecado. ¿Ve la diferencia? Ve que aquí no dice no tiene pecado. Lo que dice es no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar o practicar el pecado dentro del contexto, porque es nacido de Dios. Nuestra naturaleza ha cambiado. No lo podemos... Hermano, el cristiano no puede acostumbrarse a una vida de pecado. El pecado no es una costumbre, un hábito en nosotros. Basta con que pequemos un momento deliberadamente para que el Espíritu de Dios inmediatamente nos haga conscientes de ello. Y ahí venimos y confiamos en Cristo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una diferencia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No hace justicia, es decir, no tiene obras. Aunque las obras no me salvan, ¿sí? Y no ama a su hermano. Vean, Juan es claro, el evangelio es algo práctico. No es un asunto de que hoy yo lo vivo, mañana no lo vivo. O que lo vivo yo con Cristo, pero no me importan los demás. Si yo soy cristiano, el amor debe manifestarse en los demás, en la ayuda que le damos a los demás, en el servicio que prestamos a los demás. Me encanta la Biblia porque habla de los dones espirituales en 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 14, pero lo que habla de los dones es que es para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para mi jactancia, ni para mi yo, ni para mi ego, ni para ver cuán poderoso soy, sino para la ayuda y el servicio de los demás, para la edificación de los demás. Eso es obra del Espíritu de Dios. Y esa es una señal, un distintivo fuerte de que somos hijos de Dios. Practicamos la justicia, somos justos y amamos a nuestros hermanos. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no se engañéis. Si el mundo os aborrece, está hablando, no les voy a engañar. El mundo es un enemigo que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjate lo que dice. No, dice, hermanos míos, no os extrañéis. Es que dicen, corrijo, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué no tenemos que extrañar? Porque el mundo, cuando nos identificamos como cristianos, marca una distancia. No nos podemos extrañar. Y dará razones. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, no es salvo. No es salvo si no amamos a los hermanos. Vean, ya es la tercera vez que nos dice lo mismo Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. En la concepción humana es darle un tiro, ¡pum! Pero dice, el que aborrece a su hermano ya es un homicida. Es como que le hubiese agarrado la ametralladora y le hubiese un tiro en la cabeza al hermano. ¿Ah? Vuelve ahora 4 veces ya. Es homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna? Permanente en él. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Alguien que agarra una pistola y mata a otro no tiene vida permanente en él. Aunque se identifique como cristiano, lo hemos visto últimamente en las noticias. ¿Verdad? Pero dice aquí que si usted aborrece a su hermano es como que si usted agarra una pistola y matara a otro. Igualito, delante de Dios. A la perspectiva humana no es tan grave, pero a la perspectiva de Dios sí lo es. Y Dios está viendo eso y está diciendo, Juan, alguien que aborrece a su hermano, no tolera a su hermano, ese es un homicida al igual que Caín. Punto. Y no tiene vida permanente en él, está en tinieblas y dice muchas otras cosas. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Otra vez, hermano, el amor que nos tenemos que tener el uno al otro. No es simplemente un amor, hermano, te amo, no es simplemente un abrazo, es un amor que es demostrado en obras prácticas. Vea lo que dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, es salir de nuestra zona de confort y de comodidad, sacrificarnos por ellos, por los demás, por nuestros hermanos. Si es posible dar mi vida por ellos, por mis hermanos. Duro, ¿verdad? Y difícil, pero hasta allá llega la práctica del Evangelio. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ahora viene a tocar la parte del dinero y de las finanzas, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es que muere el amor de Dios en él? Great question. Buena pregunta, ¿verdad? Ahora él ya ahora no le va a dar vuelta al asunto. Él de repente viene diciendo, ama a su hermano, ama a su hermano. Yo puedo decir, amo a su hermano, y a lo mejor algunos ya estaban interpretando, bueno, yo amo a mi hermano, yo le tengo mucho cariño a Pablo, le tengo mucho cariño a... Ya va, pero vamos ahora a la parte práctica y clara y concisa. El amor se demuestra con bienes palpables, ¿no? Con lo visual. En esto dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Va al grano. Cuando Dios nos prospera a nosotros, Dios nos da bienes, Dios quiere que nosotros usemos nuestros bienes también para el beneficio de los cristianos. Es un principio práctico a lo largo de toda la Biblia. Pablo dice, de hacer el bien no se olviden, pero mayormente a lo de la familia de la fe. Si tú tienes 20 pantalones, Erasmo, y tú eres mi propia talla, y tú ves que yo ando zarrapastroso, y tú dices, oye, hay unos pantalones aquí que yo quisiera compartir, porque yo no me pongo 20 pantalones en un mes. Yo me pongo uno y duro 2 días con él. Me sobran 10 pantalones ahí. En la iglesia voy a ver, voy a darle... me va a dar los del trabajo, ¿verdad? Los que ya están desgastaditos. Y cuando demos lo mejor, hermano. No demos cosas que hablen de nosotros. Demos lo mejor. Demos, como hizo Pablo una vez, yo cumplí años y me llegó allá como con 20 camisas. Todavía me las pongo, ¿verdad? Nuevas, de etiqueta. Eso es una dádiva generosa y buena. Porque puede hacerlo. Si no puede hacerlo, ni modo, de lo que sea, ¿verdad? Pero estamos hablando que Pablo dice de hacer el bien, primeramente, a los de la familia de la fe. Antes de que usted agarre esto y se lo lleve a un Goodwill, aunque ellos a veces se lo lleve a un centro de acopio de esto, o se lo lleve o se lo dé a alguna otra persona, incluso a algún familiar que no es cristiano, nuestro. En vez de eso, primero piensa en la familia de la fe, porque esa es su verdadera familia. Es la familia con la que usted va a pasar la eternidad. Entonces vea a los necesitados de la iglesia. Y entonces usted dice, bueno, de este excedente yo voy a ayudar al hermano o a la hermana o a este. Y no tiene que preguntarle si tiene una necesidad. Uno es sabio, uno sabe, ¿verdad? ¿Qué cosas tenemos necesidad? Bueno, esto es ya Juan pasando a la vida práctica. Dice, hijitos míos, vuelvo otra vez y enfatiza, no amemos de palabras ni de lengua.
No seamos cristianos de puro yo soy, yo tengo, yo digo, yo conozco, yo hago, yo tengo comunión. No, 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 no. Yo no quiero que estén usando la boca. Yo no quiero que estén usando, decimos en Venezuela, la jeta. Eso suena grosero y duro. Yo no quiero que estén usando la lengua. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho concreto, ¿verdad? De hecho y en verdad. ¿Está cansada, hermana? Hermana Whiscari. Papi, no te vaya a pasar que Eutico, ¿verdad? Que se cayó de un segundo piso y cayó aniquilado, ¿verdad? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Él. O sea, Dios trabaja en nuestros corazones en cuanto a las cosas que hacemos en la vida práctica, para que nosotros tomemos acciones al respecto. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Vamos a darlo hasta ahí. Le di que íbamos a leer 5, pero la hermana Alma, el hermano Pablo y la hermana Alexandria y Erasmo y Karina y Whiscari me interrumpieron y tuve que detenerme en muchos versículos, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por esta reflexión. En pocas palabras, Dios no está en contra de que digamos, pero si decimos, vivamos conforme a lo que decimos. Seamos lo que decimos que somos y manifestémoslo en confesión de pecado en nuestras vidas delante de Cristo, que es fiel y justo, y también en amar a nuestros hermanos, pero no de labios ni de lengua, sino con hechos concretos en el que yo pueda manifestar el amor. Porque el Evangelio es un Evangelio práctico. En verdad. De verdad, en verdad, como dice la Biblia. Voy a quitar esto aquí para orar, ¿sí? Gracias a los que se conectaron. Thaís, gracias por conectarte.